El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Lo que he descubierto. Análisis. ¿A qué conclusión podemos llegar a partir de mi lista de exterminios en masa? ¿Tiene alguna cualidad única que compartan los 100? Aparte de los espeluznantes detalles, tales como la tortura, el canibalismo, los asesinatos, las violaciones, la castración, la traición y las cabezas cortadas, ¿tienen todos estos multicidios alguna característica más general que les sea común? Yo no veo ninguna. De hecho, la única característica significativa que tienen en común la mayoría de estos exterminios en masa, y no todos, es que 4/5 partes de ellos son guerras. Es posible que el lector opine que la revelación de que las guerras matan a más gente que los dictadores no es ninguna sorpresa. Al fin y al cabo, la guerra típica suele movilizar más participantes activos y permite más destrucción indiscriminada que el estado policial común y corriente. Ahora bien, en el campo de la atrocitología existe una escuela de pensamiento muy extendida que sostiene que las guerras no son la causa principal de las muertes violentas, y algunos atrocitólogos afirman que los gobiernos opresores son peores que las guerras. Dicha afirmación parece ser errónea. Algunos de estos 100 incidentes tienen algunas similitudes específicas poco habituales. Dejaré que el lector decida si son significativas o si por el contrario, son pura coincidencia. Defenestraciones de Praga. En 2 ocasiones, alguien fue arrojado por una ventana en Praga. Guerra de los 30 años y Joseph Stalin. Muchos de los dictadores procedían de comunidades limítrofes y al otro lado de la frontera de las naciones a las que gobernarían más tarde. Napoleón no era francés, sino corso. Stalin no era ruso, sino de Georgia. Hitler no era alemán sino austriaco, y Alejandro no era griego sino macedonio. Estados Unidos se vio arrastrado a 3 guerras europeas cuando los países beligerantes impusieron bloqueos a sus enemigos: las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La conquista de China siguió el mismo patrón geográfico en 2 ocasiones. Durante una guerra civil, un ejército de Manchuria conquistó Pekín. Los defensores chinos intentaron reagruparse en Nanjing, pero fueron derrotados, y el resto de su ejército se retiró a Taiwán, que le arrebataron a los extranjeros en la caída de la dinastía Ming, la Guerra Civil China, segunda fase. A los caudillos guerreros matones les gustaba ponerse nombres relacionados con el hierro y el acero. Stalin viene de la palabra rusa que denota acero. Es posible que Timur y Temujin procedan del mongol Temur, que significa hierro, y en alquimia y en astrología se utiliza el mismo signo para denotar Marte, guerra, hierro y varón. Es indudable que todos estos caballeros sabrían valorar la equivalencia. En 3 ocasiones, Occidente intentó poner a un jefe de gobierno indígena y cristiano al frente de países no cristianos de reciente creación en Asia Oriental. Chiang Kai-shek en China, Syngman Rhee en Corea e Ngo Dinh Diem en Vietnam. La diferencia religiosa podría ser una de las razones por las que la mayoría de los nativos nunca se unieron tras ellos para darles apoyo en las guerras civiles subsiguientes: la Guerra Civil China, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Sajonia nunca fue capaz de decidir en qué lado quería estar: en la Guerra de los 30 años, Guerra de los 7 años y en las guerras napoleónicas. Aun cuando quien gozara de toda la fama de ser inconquistable fuera Rusia, lo cierto es que también Egipto engulló y escupió ejércitos. En la Quinta Cruzada, la invasión de Hulagu, guerras napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial. Y ya que hablamos de ello, sí que a veces es posible vencer a los rusos en su propio terreno, los mongoles y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay alguien que haya ganado realmente una guerra utilizando elefantes, como Timur en la Segunda Guerra Púnica y Alejandro Magno? No es una buena idea que un monarca se vaya de vacaciones a Francia,
como en la guerra de Vietnam, en Camboya y en la guerra de Afganistán. En 2 ocasiones, las traidoras intrigas de palacio aniquilaron a una familia gobernante y dejaron el trono en manos de un usurpador. Y en esas mismas 2 ocasiones, los desastres naturales demostraron que Dios no aprobaba al usurpador antes que los campesinos se sublevaran contra él. La dinastía Shin y el periodo tumultuoso. El tabú contra el canibalismo no es tan poderoso como se cree, y de estos hay demasiados ejemplos como para enumerarlos todos. Alrededor del 60% de los opresores y caudillos belicistas, que fueron los principales responsables de cada uno de estos multicidios, vivieron felices y comieron perdices el resto de su vida. Liberados. Estoy seguro de que algunos lectores, aunque usted sin duda no, verá esa lista y declararán en todo pedante: «Ajá, un tal al que odiamos fue el causante de 6 exterminios, mientras que un cual que nos gusta solo fue responsable de 2, lo que demuestra que el tal al que odiamos es mucho peor que el cual que nos gusta. Así que, ya ven, rellena el lector los huecos de la forma que mejor le parezca. Africanos, belgas, cristianos, comunistas, franceses, ateos, zurdos, musulmanes, corporaciones multinacionales, racistas, rusos o blancos». Por desgracia, esta línea de razonamiento se desmorona en un aspecto muy importante. Solo, entre comillas, 2 exterminios no es nada de lo que nadie deba sentirse orgulloso. Ser el causante de cualquier exterminio es malo, en especial teniendo en cuenta que existen algunos tipos de seres humanos y de actividades del hombre que no destacan como la causa directa de los 100 exterminios. De aquellos polvos. Habida cuenta que el sexo impulsa todo lo que hace la gente y que además saca de quicio a las personas, uno no podría evitar pensar que al menos una auténtica guerra se habría librado por este motivo. Cuentan las leyendas que los griegos destruyeron Troya para recuperar a la bella Helena, y que los solteros de la Roma primitiva raptaron a las sabinas para utilizarlas como animales de cría. Pero no he podido encontrar ninguna guerra significativa y documentada que haya estallado en una sociedad organizada en forma de Estado a causa del sexo. Lo más cercano que he podido encontrar es algún conflicto ocasional, en el que el vencedor acaba contrayendo un conveniente matrimonio político que lleva incluida una inmensa dote. Pero esto no es realmente sexo, ¿no les parece? Lo anterior no significa que el sexo esté ausente de la guerra. La violación forma parte de la guerra en la misma medida en que lo hacen matar, saquear o esclavizar. Los militares responsables del reclutamiento siempre han utilizado el señuelo de la promesa de aventuras para convencer a los jóvenes campesinos de incorporarse a filas, y tradicionalmente las mujeres sucumben ante un hombre en uniforme. Pero el sexo no desencadena guerras. Los enfrentamientos siempre tienen otro motivo. Al fin y al cabo, uno puede reunir ejércitos haciendo llamamientos al patriotismo, a Dios, a la venganza, a la gloria y a la avaricia. Pero los ciudadanos nunca se precipitarán a luchar bajo una bandera para ayudar a su presidente o a su rey a echarse un polvo. A algunos observadores les gustaría echarle la culpa al sexo de todos modos. Hablarán de motivos ocultos, lívidos bajo presión, estallidos de testosterona, actitud machota y exceso de hormonas en adolescentes. Pero todo esto no es más que la otra cara de la moneda del problema que ya analizábamos al hablar de las guerras santas. ¿Hasta qué punto damos por cierto y nos creemos los motivos aducidos? A lo largo de la historia, la gente siempre ha estado dispuesta a declarar la guerra por motivos religiosos, pero no por sexo. Algunos investigadores hacen caso omiso de estas declaraciones y afirman que, por el contrario, que en el fondo, todas las guerras se hacen por razones de sexo y ninguna por motivos religiosos. ¿A quién debemos creer? Terroristas. Un acto terrorista desencadenó la Primera Guerra Mundial, pero los muertos a consecuencia del terrorismo en sí mismos son muy poca cosa. Salvo en el caso de unas pocas operaciones particularmente destructivas, el terrorismo en muy raras ocasiones mata a más de unas pocas docenas de personas por incidente. Ni siquiera una completa campaña terrorista
Matará a la gente en un número suficiente que permita incluirla en mi lista. Si uno tiene que elegir entre tolerar algunos coches bomba de vez en cuando y empezar una guerra motivada por el terrorismo, lo más probable es que con la primera opción se pierdan menos vidas. Judíos. En el curso de mis estudios sobre atrocidades, siempre me he encontrado con un oscuro trasfondo por el que discurre una corriente de opinión que quiere culpar a determinadas minorías siniestras de todos los males del mundo. Un nazi homosexual, Ernst Röhm, eliminado durante las primeras purgas del régimen de Hitler, les basta a algunas personas para atribuir la culpa de todo el movimiento nazi a un supuesto contubernio de desviados sexuales. Un destacado judío entre las filas de los bolcheviques, León Trotsky, fue suficiente para desencadenar gigantescos pogromos durante la Guerra Civil Rusa. Por muy tentador que pueda resultar limitarse a no prestar ninguna atención a la gente que recita estas opiniones, tal vez debiéramos tomar la buena costumbre de refutarlas siempre que las oigamos. Si dejamos que las opiniones desquiciadas circulen sin debate, los observadores externos podrían creer que se trata de ideas generalizadas. Echemos pues una ojeada a las estadísticas. De estos 100 multicidios, solo de uno de ellos puede achacársele la culpa, y solamente en parte, a los judíos, a las guerras de los romanos contra los judíos. Retrocede el lector unas páginas y eche cuentas. Será difícil encontrar a más de un par de judíos extraviados que aparezcan como causantes secundarios de cualquier otro capítulo. El principal motivo radica en que la cantidad de judíos nunca ha sido suficiente para provocar todos los problemas de los que se les acusa. Alguien tenía que decirlo. Los judíos no están detrás de todo lo malo que ocurre en este mundo. Homosexuales. He aquí otra minoría muy demonizada, pero que tampoco ocupa un lugar destacado entre los principales autores de multicidios. Cuando uno empieza a hacer una lista de las personas que han provocado exterminios y destrucción entre la humanidad, no encontraremos en esa lista a tantos homosexuales como los que encontraríamos en una lista de, por ejemplo, escritores, artistas, actores o reyes. Surgido de una cultura bisexual, tenemos a Alejandro Magno. Julio César, Vespasiano y Tito al parecer se tiraban a cualquier cosa que vieran. Federico el Grande y Shaka fueron personajes enigmáticos y no tuvieron hijos. Sin embargo, ninguno de los responsables de matanzas más importantes de mi lista es homosexual, ni siquiera en los casos en los que la homosexualidad está bien documentada entre sus coetáneos. El lector pensará que se trata simplemente de una función de la relativa poca cantidad de homosexuales a lo largo de la historia. Pero los alcohólicos, los pintores, los gigantes y las personas que sienten aversión por los gatos, por ejemplo, también son minorías, y varios de los autores de matanzas que aparecen en este libro encajan bien en esas otras descripciones. Lo peor que han hecho los homosexuales que aparecen en este libro ha sido fracasar, en su calidad de monarcas sin descendencia, en su misión de garantizar una sucesión sin problemas. Es decir, eso y arrojar un arzobispo a la hoguera de una gran chimenea. Vikingos, samuráis, espartanos, sikhs y otros. Muchas personas que se han ganado la reputación de malos de cuidado no han matado a tanta gente, mientras que por el contrario, sí que lo han hecho otras naciones, a las que se ha ridiculizado y tachado de perdedores, cobardes o calzonazos. No liberados. Algunos aspectos de la capacidad de destrucción del ser humano me sorprendieron por ser más habituales de lo que había sospechado en un principio. Asedios. La historia militar se suele centrar en las batallas y pasa rozando todo lo demás, que suele considerar acontecimientos bélicos de menor importancia. Los asedios suelen ser descartados como tiempo perdido entre batallas y nadie les presta demasiada atención. Son aburridos. En la literatura popular es más fácil encontrar crónicas sobre la batalla de Gettysburg que sobre la de Petersburg, en la batalla de Stalingrado y no del sitio de Leningrado, o de la Segunda Guerra Mundial en lugar de la Primera. Esperar sentado alrededor de una fortaleza que el enemigo se derrumbe no es hacer la guerra como es debido,
Y sin embargo, mientras escribí este libro, descubrí que el acontecimiento más destructivo y decisivo de muchas guerras fue un asedio y no una batalla. Errores. Me asombra la frecuencia con la que el desencadenante de un conflicto es un error, la sospecha infundada o los rumores. Parece como si la gente solo paseara por la historia dando tumbos y de tropiezo en tropiezo. La Primera Guerra Mundial, la guerra entre China y Japón, la guerra de Cuba, la guerra de Vietnam, la guerra de los 7 años, la Segunda Guerra de Religión Francesa, la rebelión de An Lushan, las purgas de Indonesia y el periodo tumultuoso fueron algunas de las guerras que estallaron antes de conocerse todos los hechos pertinentes. Y este grupo no incluye las guerras ideológicas y religiosas corrientes que se hacen en defensa de ideas que pueden ser equivocadas. Reconozco que algunas de estas eran guerras anunciadas de todos modos y que solo necesitaban una excusa para estallar. Ahora bien, la historia sería mucho más agradable si la gente no se precipitara. Mujeres, aun cuando nunca me he fiado por completo del antiguo tópico según el cual un mundo regido por mujeres sería más pacífico que nuestra sociedad dominada por hombres, lo cierto es que yo imaginaba que este libro trataría sobre todo de varones. Hitler, Stalin, Gengis Khan, no solo hombres, sino hombres aconsejados y asesorados por otros hombres que luchaban contra otros hombres, y que las mujeres aparecerían solo como víctimas, trofeos o en un segundo plano. Sorprendentemente, he encontrado más mujeres provocando atrocidades de las que había imaginado en un primer momento. Según avanzaba en mi investigación, descubrí a Catalina de Medici, a Honoraria, a María Teresa, a Jeanne King, a Marina Minichek y otras mujeres igual de difíciles creando problemas a través de la historia. Entre nuestros causantes de exterminios, las mujeres siguen siendo una minoría, pero este libro contiene más mujeres que hindúes u homosexuales. Ahora veamos algunas categorías que distan mucho de ser inocentes, pero que probablemente no sean tan mortíferas como algunos de los lectores puedan suponer. India y el hinduismo. En muy raras ocasiones, las guerras de conquista se originaron en India. Una expedición naval contra Indonesia en el siglo XI y algunas incursiones dispersas en Afganistán sean tal vez los únicos ataques hacia el exterior que cruzaron las fronteras naturales de la India. ¿Qué otro país puede reivindicar ser tan poco dañino? Desde luego no los británicos, ni tampoco los franceses, ni los estadounidenses, ni los turcos, ni los japoneses. No tenemos espacio suficiente para enumerar a todas las naciones que han sido más peligrosas que la India a lo largo de la historia. Hasta los mongoles y los portugueses han creado más problemas que los indios. El aislamiento geográfico podría explicar esta circunstancia. Ahora bien, en el interior de la India observamos asimismo una gran escasez de exterminios. Habida cuenta de que en general la población de la India ha representado alrededor de la quinta o la sexta parte de la población mundial, es decir, que ha tenido el mismo número de habitantes que China o que Europa. ¿Por qué la India no aparece en mi lista con la misma frecuencia que China o Europa? Incluso cuando la India aparece en esta lista, los peores exterminios los llevaron a cabo personas que no eran hindúes. Lytton, Jaya Khan y Aurangzeb. La cultura indígena de la India parece ser por lo tanto de una inocencia casi inquietante. O quizás solo signifique que nadie dejó constancia de ello. La filosofía hindú nunca se ha interesado demasiado por el mundo real que lo rodea, lo que significa que los hindúes no ponen demasiado empeño en dejar constancia de la cadena de causa y efecto que nos ha llevado hasta aquí. La mayor parte de las sociedades que han producido los exterminios también han producido los historiadores que han dejado constancia de ellos. La India, no obstante, no tiene tradición de historia escrita. Incluso en el supuesto de que algún caudillo guerrero indio del siglo IX hubiera recorrido toda la llanura indo-gangética, incendiando y matando todo lo que encontrara a su paso, es muy posible que tampoco tuviéramos ningún documento histórico que registrara estos hechos.
Aún así, esto no explica del todo por qué hay constancia de tan pocos exterminios después del año 1000 después de Cristo, fecha en la que los historiadores llegaron a la India acompañando a los principales conquistadores musulmanes. Debo observar asimismo que encontré 2 episodios de exterminios, mayas y aztecas, en la historia de la América precolombina, una región y época que también se caracterizan por la falta de documentación histórica. Así pues, ¿por qué no en la India? Monarcas hereditarios. Los hombres nunca serán libres hasta que el último rey haya sido estrangulado con las entrañas del último sacerdote. Denis Diderot. Habida cuenta la pésima reputación de la que goza la monarquía hereditaria entre los teóricos de la política, uno esperaría ver más monarcas locos en mi lista. No obstante, el estudio de las carreras de los individuos más sanguinarios de la historia nos descubre que la mayoría de ellos son hombres hechos a sí mismos, dejando de lado el título que se adjudicarían cuando llegaron a la cumbre de su carrera y de su poder. Hitler, Napoleón, Timur, Gengis Khan, Mao y Stalin tuvieron que abrirse camino a brazo partido desde lo más bajo, y Catalina de Medici, Boris Godunov y Wang Mang fueron regentes y usurpadores problemáticos vinculados por matrimonio a las familias reales. Incluso las cruzadas fueron lanzadas por un líder elegido, el Papa Gregorio. Ninguna de estas personas heredó su posición. En 1801, cada uno de los monarcas europeos era un lunático balbuciente, e incluso los que quizá no fueran clínicamente dementes eran bastante raros, tanto que las generaciones posteriores encontrarían muchas extrañas historias relacionadas con ellos. Uno pensaría que con tantos individuos desequilibrados guiando sus destinos, países como Inglaterra, Jorge III, Rusia, Pablo I, Portugal, María I, Suecia, Gustavo IV, Adolfo, y Dinamarca, Cristian VII, constituirían una amenaza para la sociedad, pero no fue así. Los lunáticos gobernaban casi todos los países de Europa salvo uno, un dictador militar perfectamente cuerdo. Napoleón Bonaparte gobernaba Francia y esa y no otra sería la nación que provocaría todos los problemas. Ninguno de los monarcas que aparecen en mi lista consigue igualar el nivel de responsabilidad personal de Hitler y de Timur. El más mortífero de los reyes, Leopoldo II, brutalizó el Congo en su calidad de director general de la compañía que él mismo creó, y no desde su posición de monarca hereditario de un estado soberano. Los monarcas que tropezaron y cayeron en la Primera Guerra Mundial fueron más seguidores que líderes. Los monarcas realmente mortíferos, nacidos y educados como herederos, no aparecen hasta los niveles centrales de la lista, hasta que llegamos a Pedro el Grande, Federico el Grande y Alejandro Magno. ¿Existe alguna razón que hace que la monarquía sea hasta cierto punto benigna? Una posibilidad radica en que la monarquía no se basa en el mérito personal. En un sistema en que los gobernantes heredan el cargo, su talento individual es cuestión de suerte. Algunos de ellos pueden ser hábiles y otros pueden ser de una irremediable incompetencia, pero la mayoría suelen ser muy mediocres. En una dictadura o en una república, por el contrario, los individuos ascienden o caen en virtud de su fuerza y de su talento, y así la maldad con talento puede ascender con la misma facilidad que la virtud con talento. Otra razón podría ser que, puesto que la pertenencia a la clase gobernante de la monarquía está más restringida, las estructuras de poder rivales pueden ser destruidas con matanzas de menor envergadura. Ricardo III de Inglaterra pudo eliminar a sus rivales con unos pocos y precisos asesinatos, pero cuando los comunistas emprendieron la tarea de destruir a los capitalistas, tuvieron que matar a millones. Naturaleza. En realidad, la naturaleza ha matado a mucha gente, de hecho, la mayor parte de la gente. Más del 95% de todas las muertes del siglo XX se debieron a causas naturales. Dicho esto, la literatura científica popular tiene una cierta tendencia a enfatizar en exceso el papel desempeñado por la naturaleza en la configuración de la historia. Si hemos de hacer caso a lo que dicen algunos científicos,
La humanidad está siendo constantemente azotada, sin que podamos hacer nada para evitarlo, por todos los sistemas de altas presiones del Océano Pacífico, o bien destruida por cada bicho que acecha agazapado en la jungla. Los imperios suben y caen según las oscilaciones de las ondas de luz solar, o según el índice pluviométrico anual. Las civilizaciones son inmortales y no acaban con ellas los tsunamis. A tenor de algunas afirmaciones, a veces parece que las sociedades son incapaces de moverse a menos que las fuerzas meteorológicas o de la enfermedad los obliguen a ello. En el reciente pasado leí un artículo que atribuía la culpa del periodo tumultuoso en Rusia a una erupción volcánica en Perú. La esencia de la idea radicaba en que la nube de polvo emitida por el volcán modificó las condiciones meteorológicas que causaron la hambruna que desencadenó la revuelta de los campesinos. Es posible que esta cadena de acontecimientos sea más o menos correcta, pero sigo dudando de la visión en conjunto. Las fluctuaciones meteorológicas son bastante habituales, aunque lo más importante es cómo las personas reaccionan ante ellas. Hace algunos años, el estado en el que vivo sufrió una sequía veraniega que destruyó las cosechas, pero por alguna razón, esta sequía no provocó una revuelta de campesinos. De hecho, estoy bastante seguro de que cada año el tiempo hace algo destructivo en algún lugar del mundo y que la mayoría de las veces la gente se limita a intentar superarlo. Desde que se deja constancia documental de la historia, en casi cada una de las décadas se ha vivido alguna gran epidemia en algún lugar, y casi ninguna de ellas ha marcado un punto de inflexión histórico. El mal tiempo solo dará lugar a un levantamiento si la sociedad está madura para ello. Los acontecimientos sociales tienen causas sociales. Lo único que hace la naturaleza es proporcionar un marco. Evidentemente, todo depende de la filosofía de la causalidad que uno haya adoptado. Si una epidemia causa estragos entre una población desarraigada y maltratada por una guerra, las muertes están causadas por la guerra o por la enfermedad. Si una sequía resulta ser la gota que hace rebosar el vaso de un sistema agrícola maltrecho y forzado al límite debido a una mala gestión, ¿a quién le hemos de echar la culpa? ¿A las políticas agrarias o al tiempo? Veamos un ejemplo. Una historia clásica sobre el impacto de las condiciones meteorológicas sobre la historia. La imposibilidad de los nazis de conquistar Moscú en el año de 1941. Si el invierno no hubiera llegado justo en el momento preciso, los nazis hubieran conquistado la capital soviética en diciembre. Ahora bien, seamos realistas. Si el ejército rojo no hubiera obstaculizado su avance, los nazis hubieran entrado en Moscú mucho tiempo antes, en junio, después de dar un tranquilo paseo en tanque desde la frontera. Deberíamos concederle más crédito al ejército ruso por haber ralentizado el avance de los alemanes el tiempo suficiente hasta la llegada del invierno. El progreso. Nuestra ignorancia de la historia nos hace calumniar nuestro tiempo. Siempre hemos sido así. Gustave Flaubert. La mitad de los multicidios de mi lista tuvieron lugar en los últimos 200 años. Una tercera parte de ellos en los últimos 100 años. No parece que sea necesario insistir en el hecho de que el siglo XX ha vivido atrocidades y horrores sin precedentes. No obstante, eso no significa necesariamente que el mundo se está haciendo cada vez más peligroso. Sí es cierto que las armas son cada vez más mortíferas y que las ideologías violentas han ascendido y caído en el reciente pasado. Por otra parte, es posible que más gente muriera asesinada en el siglo XX por la sencilla razón de que había más gente en el mundo a la que matar. Resulta más fácil matar a 500.000 de personas si las naciones envían al campo de batalla ejércitos de millones de hombres que si envían ejércitos de decenas de miles de hombres. Con todo, se corre el riesgo de magnificar el incremento observado de muertes violentas. Es posible que la única razón por la que parece que se mató a tanta gente en los últimos 200 años sea porque tenemos más documentación sobre este periodo. Llevo años investigando atrocidades y hace muchos que no encuentro un exterminio nuevo e inédito ocurrido en el siglo XX. En cambio, parece que cada vez que abro un antiguo libro, encuentro a otros 100.000 muertos olvidados que fueron asesinados en algún momento del remoto pasado.
Tal vez un cronista tomara nota hace muchos años de los muertos, pero ahora el acontecimiento se ha desvanecido en el pasado. Quizá unos historiadores modernos hayan analizado y estudiado otra vez ese acontecimiento y no presten atención a la cifra de muertos porque no encaja en su percepción del pasado, porque tal vez crean que no es posible matar a tanta gente sin cámaras de gas ni ametralladoras. Así que descartan los documentos que demuestran lo contrario, considerándolos pruebas poco fiables. Otro concepto erróneo es que el asesinato de civiles se está convirtiendo en algo más habitual, y para demostrarlo se suele recurrir a una comparación entre las dos guerras mundiales, o entre algún baño de sangre reciente ocurrido en el Tercer Mundo, y las galantes guerras entre caballeros en épocas anteriores a la aparición de las ametralladoras. Dejando de lado esa manera sesgada de seleccionar ejemplos, esta actitud se basa también en sencillamente olvidar el pasado. Los libros de historia no señalan más que en muy raras ocasiones que la Primera Guerra Mundial, la guerra entre Francia y Prusia, las guerras napoleónicas y la Guerra de los 7 años se cobraron la vida de un enorme número de civiles, pese a no disponer de ataques aéreos ni de campos de concentración. Según mis cálculos, alrededor de un 3.5% de todas las muertes en el siglo XX fueron causadas por la guerra, el genocidio o la tiranía. La cifra es sin duda superior al 2% de muertos por estas mismas causas en el siglo XIX, pero es inferior al 15%, la media a la que han llegado los arqueólogos en el caso de las sociedades tribales anteriores a la aparición del concepto de Estado. Recursos. No es fácil encontrarles una causa económica sólida a muchos de estos conflictos. Sí, muchas guerras se libraron para conseguir o defender el control del petróleo, del oro y de otras rutas comerciales, o para conseguir esclavos, o para saquear, pero uno tiene que andar rebuscando por muchos sitios y omitir y dejar de lado una gran cantidad de contraejemplos antes de conseguir hacer una lista de todas ellas. Entre mi centenar he encontrado 18 que pueden explicarse sin dificultad como una lucha por el control de recursos explotables. El resto se interpretan más bien como luchas de poder, guerras santas, riñas étnicas, venganzas y errores, por nombrar solo algunas razones alternativas, en especial, tierra. Puesto que los seres humanos somos criaturas visuales, nos centraremos en resultados que pueden ser ilustrados. Resulta más fácil describir un cambio territorial en un mapa que un cambio de régimen, una deuda, un acuerdo comercial o una nueva alineación de facciones. Por desgracia, si solo ilustramos guerras que desembocan en una modificación de territorio, parece que todas las guerras se hubieran desencadenado a causa de disputas territoriales. Observen, sin embargo, que entre mis 100 multicidios, los 12 más recientes no entrañaron ningún ajuste territorial, e incluso en los anteriores los territorios no siempre cambiaron de manos. El desencadenante de una guerra civil, por ejemplo, no suele ser el territorio, sino que por el contrario, el territorio está incluido en todo un lote de trofeos que se lleva el vencedor, entre ellos el control del tesoro público, de los tribunales, de las iglesias y de las escuelas de la nación. El territorio es el lugar en el que se guarda el trofeo, no el trofeo en sí mismo, y en general se transfiere todo y de una sola vez. En muchas guerras internacionales, los vencedores descartan la expansión territorial a cambio de compensaciones y del poder de veto sobre la política extranjera del vencido. Incluso en las ocasiones en las que el territorio cambia de manos, los motivos de la guerra suelen ser otros, y el territorio no es más que uno de los medios de ajustar cuentas. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en Alsacia-Lorena, que cambió de manos una y otra vez después de cada guerra entre Francia y Alemania. Dictadores malvados. Por cada cruel psicópata que lleva a cabo carnicerías en las que mata sin piedad a cientos de miles de personas, he encontrado otro gobernante que goza de una mejor reputación en la historia y que ha matado sin piedad a una cantidad igual de personas. Idi Amin, Saddam Hussein y Adolf Hitler, por ejemplo, encajan en el estereotipo de la encarnación del diablo, pero otros mortíferos gobernantes de mi lista dejaron tras de ellos un legado mixto como legisladores, Justiniano y Napoleón, por ejemplo, modernizadores como Pedro el Grande y Mao Zedong,
y organizadores como Qin Shi Huangdi. Una de las cosas más aterradoras que descubrí es que asesinar una enorme cantidad de gente no te convierte necesariamente en una mala persona, al menos a ojos de la historia, en especial Hitler. El otro día vi un video musical contra la guerra en el que en la pantalla iban apareciendo breves imágenes del horror mientras la banda cantaba acerca de la necesidad de amar. El amor es un bello sentimiento, pero mi primera impresión fue que cada una de las imágenes era políticamente segura. Niños heridos, la prisión de Abu Ghraib, el Ku Klux Klan y Adolf Hitler. Todos odiamos a Hitler. No hace falta tener valor para denunciar a Hitler. Criticarlo es seguro porque está muerto y completamente desacreditado. Se necesita más valor para denunciar y criticar a alguien que tiene muchos seguidores, por ejemplo Ataturk, Arafat, Mao Zedong o Robert E. Lee. Los dos últimos forman una interesante pareja porque en muy pocas ocasiones se les denuncia y critica en el mismo contexto. Los conservadores estadounidenses, a quienes no plantean ningún problema calificar a Mao de uno de los mayores monstruos de la historia, guardan un extraño silencio cuando se hace referencia a los confederados. Por su parte, los izquierdistas que nunca se pondrán una bandera confederada en la gorra, adornan sin complejo sus camisetas con citas del líder Mao. Como dijo alguien en una ocasión, ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo?